Esta noche en 24 horas prohíben velatorios. El nuevo protocolo de resguardo establecido por las autoridades contempla 3 pasos: no velatorio, cajón cerrado y entierro inmediato. El doctor Lemir aclara que no hay riesgos para las comunidades cercanas a cementerios. Auxilio por mantener empleos. Más sectores se suman al pedido al gobierno de mantener puestos laborales. Empresarios piden préstamos con tasas y plazos razonables. El objetivo, recuperar la economía en el menor tiempo posible. Tapabocas, otro negociado. Parlamentarios hablan de otra compra que genera más escándalo. La Secretaría Anticorrupción abrió una investigación sobre compra de insumos en Petropar. Edgar Melgarejo finalmente dio un paso al costado y dejó la presidencia de DINAC. El calendario escolar por este tiempo no vuelven en forma presencial. Va a ser virtual. Utilicen las herramientas digitales, tecnológicas, radio, televisión. Nos va a ayudar a que no solamente no se pierda la salud de ningún paraguayo ni de tus hijos, y tampoco la educación. Las clases presenciales no se darán y se tomarán los mecanismos establecidos en la Ley de la Educación paraguaya para que todos los paraguayos continuemos con este proceso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a 24 horas, 22 grados 8 la temperatura, muchas informaciones para compartir. Sin lugar a dudas, uno de los puntos principales es las declaraciones del ministro de Educación, Eduardo Petta, que hablaba de que al parecer las clases presenciales ya no van por este año, una decisión bastante polémica, si bien todavía no hay un decreto respaldatorio, y vamos a hablar de esto en instantes. Pero ya tenemos, como siempre, nuestros números actualizados. Hola Juan, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, vamos a actualizar lo que concierne a los casos confirmados de COVID-19 en nuestro país. Recordemos, el último recuento sumaba 13 nuevos casos a los ya confirmados y con esto llegamos a esta cifra, 174. Hay 8 fallecidos. Estamos contentos con la cifra de recuperados que va en aumento también, 30 según el último reporte del Ministerio de Salud. Estamos esperando una actualización que se daría en minutos. Aníbal, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Rolando, hola Juan, ¿cómo están todos? Un saludo a toda la audiencia del Sistema Nacional de Telecomunicaciones. Ya estamos en comunicación con el senador Blas Llano, presidente del Congreso Nacional, vía telefónica. Senador, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Rolando, un saludo cordial a vos, tu compañero ahí, el canal y por supuesto a toda la teleaudiencia. Bueno, senador, intensas sesiones últimamente en este nuevo método, pero por lo importante es avanzar en este proceso mientras dure esta pandemia. Sí, así mismo. Tuvimos ya una primera reunión informativa de la presidencia con los colegas senadores y senadores en pleno miércoles santo, que nos sirvió también de prueba para nuestra sesión extraordinaria, que la llevamos con éxito el miércoles, el martes pasado, y ayer otra sesión extraordinaria que duró aproximadamente unas 11 horas ininterrumpidas, ¿verdad? Donde hemos aprobado varios proyectos de ley que estaban pendientes de estudio, y también hemos iniciado el estudio del proyecto para recortar los gastos superfluos del Estado. Aprobamos en general, después entramos a la discusión en particular de los artículos, y como estaba muy avanzada la hora y evidentemente hacía falta un poco más de estudio de parte de algunos colegas, entonces declaramos un cuarto intermedio y continuamos mañana a las 10 de la mañana. Pero esos recortes, senador, le saludo a Aníbal Espínola, ¿son suficientes? ¿Faltan recortar muchos otros gastos más? Bueno, estos son recortes importantes que
que afecta a las autoridades superiores, como se los denomina en el proyecto de ley, ¿verdad? Que serían desde el presidente de la República, pasando por los ministros, presidentes de entes descentralizados, consejeros, por supuesto senadores, diputados, miembros de la Corte. Son varios cargos, digamos, que sufrirían estos recortes. Aproximadamente entre 800 y 1000 son los cargos superiores dentro del Estado paraguayo. Y bueno, y eso nos permitiría ahorrar una suma importante, digamos, de tal manera a poder destinar también estos recursos, redireccionar estos recursos hacia sectores que más necesitan, sobre todo en el área de salud pública, educación pública y seguridad interna del Estado. Senador, precisamente usted decía en las redes que el futuro va a depender de las decisiones que tomemos de aquí en adelante. ¿Usted cree que el tema de la reforma del Estado va a requerir de un proceso muy largo o se podría adelantar y agilizar este proceso? Yo soy optimista, ¿verdad? Yo creo que esto que nosotros vamos a hacer mañana, vamos a concluir, si Dios quiere mañana, hay que aclarar bien, es una parte de la reforma del Estado, pues no es la reforma del Estado en sí misma, ¿verdad? Estos son recortes que se hacen de lo que se consideran gastos, digamos, innecesarios en el sentido que no existiendo igual el Estado puede seguir funcionando y cumpliendo su rol, ¿verdad? Ahora bien, una reforma del Estado tiene que ser mucho más amplia, tiene que ser participativa. Yo, por ejemplo, he participado de una primera reunión en el Banco Central del Paraguay, luego de una reunión vía teleconferencia también con el vicepresidente de la República, el ministro de Hacienda y el vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados, pero a mi criterio no es conveniente que sea una reforma que se dé entre cuatro paredes y solamente estando involucrados, digamos, 3 o 4 personas. Debería ser mucho más amplio y que como consecuencia del debate, como consecuencia de la participación de distintos sectores de la sociedad, el sector empresarial, el sector obrero, campesino, estudiantes secundarios, universitarios, en fin, otros sectores organizados de la sociedad civil, el resultado de todo ese debate y esa socialización del tema, lleguemos a un nuevo contrato social, a un pacto social, digamos, donde cada sector también cede un poco, digamos, de sus reivindicaciones y sus derechos en favor, digamos, del interés general por sobre el interés particular. Hasta tanto se dé eso, por lo menos ya se da un paso desde el Congreso Nacional, hablamos ya que se aprobó en general. ¿Hay algunos puntos que se deben analizar bastante bien, en particular cuando sea tratado, senador? Sí, hay algunos puntos, pero en realidad son, ¿cómo te diría? El hecho de haberse aprobado generalmente ya demuestra lo más importante, que es la voluntad de la clase política representada en el Senado. Mira que fue aprobado por unanimidad, nadie se opuso, todos acompañados. Sí, algunos plantean algunas modificaciones, por eso también a mí me pareció saludable declarar un cuarto intermedio y di tiempo hasta hoy, hasta las 0 horas, para que aquellos colegas que quieran presentar una modificación, algún artículo, algún inciso específico, lo hagan por escrito, hagan llegar vía mesa de entrada del Senado por correo electrónico, ¿verdad?, a los efectos de que nosotros tengamos todo eso, digamos, tengamos las distintas propuestas y discutirlo en la sesión de mañana. Entonces creemos que puede ser mucho más ágil la sesión y podemos estar terminando, dándole media sanción a este proyecto mañana mismo. Ahora, senador, esa es la idea. Senador, ¿usted en particular o sabe de algún otro colega que esté preparando algún proyecto de ley que para enfrentar esta crisis económica que tenemos actualmente debido a esta pandemia y por sobre todo alguna normativa que asegure puestos de trabajo? ¿Está en conocimiento? ¿Usted tiene intención de presentar algún proyecto? Bueno, el proyecto de emergencia sanitaria, que es un proyecto en general, incluye lógicamente una suma de dinero bastante grande, son 1.600 millones de dólares. No hay que olvidar que los programas Ñangarecón y Pipinó son como consecuencia precisamente
de esa ley, ¿verdad? Nosotros le damos el marco normativo, que es lo que nosotros podemos hacer como Congreso. Nosotros otorgamos la posibilidad que el Ejecutivo tenga esos recursos y ya es el Poder Ejecutivo, porque es su misión, el administrador del Estado es el Poder Ejecutivo a través de sus distintas reparticiones el que debe ejecutar y llevar a la práctica eso, ¿verdad? No solamente de estos dos programas que son para los sectores más vulnerables. No te vayas a olvidar, por ejemplo, de que hay más de 1 millón de familias que fueron exonerados prácticamente del pago de la energía eléctrica, igual que el agua, igual que el teléfono, por ejemplo. Eso está en práctica, eso ya, digamos, en consecuencia de esa ley. Por otro lado, también una ayuda importante para las pequeñas y medianas empresas que lógicamente van a tener que, y están ya soportando la restricción económica como consecuencia de la aplicación de no poder salir de la casa, de no poder acudir normalmente a los lugares de trabajo, a no ser los que estén vinculados directamente con la cadena de producción, la provisión de medicamentos y de alimentos, ¿verdad? También está contemplado en la ley. La ejecución ya depende, digamos, del Poder Ejecutivo. Le hacía esta pregunta, senador, justamente porque estamos escuchando a varios referentes de microempresas, pequeñas empresas que no satisfacen lo que se resolvió, que tienen dificultades para acceder, por ejemplo, a créditos, que la burocracia del sistema financiero es muy grande y que el Estado, digamos, tendría que, a través del gobierno, por supuesto, marcar líneas para que esto sea más ágil y, por sobre todo, salvar puestos laborales. Sí, así mismo, y esas mismas quejas y esas mismas inquietudes nosotros recibimos a diario, porque al final de cuentas nosotros formamos parte de esta sociedad y bueno, la gente conoce nuestra casa, conoce nuestros números de teléfono y por lo tanto a diario estamos recibiendo esas quejas, esos cuestionamientos de la lentitud, ¿verdad?, con que avanzan estos programas. Y bueno, correspondería, creo yo, una reunión con el presidente de la República, que lo estaría gestionando yo en estos días, a los efectos de hacer llegar todas esas inquietudes, porque en definitiva lo que nosotros pretendemos con esa ley de emergencia es poder ayudar a la mayor cantidad de sectores posibles que están afectados por esta pandemia. Senador, volviendo al tema del proyecto aprobado, fijar el tema de topes salariales, ¿qué otros puntos más es lo que se va a analizar en la próxima sesión o qué otros puntos más contempla? Simplemente para recordar un poco, porque la gente de todo el día se va accediendo a informaciones con relación a lo que ustedes están tratando allí en el Congreso. Sí, bueno, los recortes salariales en primer lugar, en segundo lugar, no por orden, ¿verdad?, pero digamos nombrando algunos ítems, el tema de la provisión de vales de combustibles, el tema del pago por parte del Estado de la utilización de líneas de celulares de altas autoridades, el tema de viáticos al extranjero, el tema de viajes al extranjero, limitar lo máximo posible, el servicio de catering, arreglos florales, publicidad estatal, seguros médicos, etcétera, etcétera. Son como 7 u 8 ítems bastante abarcantes, digamos, en lo que respecta a esos gastos superfluos y que se pueden obviar, digamos, en una administración, y como te decía, eso no motivaría que las instituciones dejen de funcionar. Senador, hay mucha expectativa de la gente sobre estos proyectos. Por el lado de los parlamentarios, por lo menos, ¿hay consenso entre las bancadas hasta el momento? Sí, como te decía, la aprobación en general con modificaciones ayer se dio por unanimidad de todas las bancadas. Por supuesto, te imaginarás, estamos como 8 bancadas. Cada bancada también tiene su visión, tiene su óptica acerca de todo esto y cómo debería procederse a esos recursos, a esos recortes, perdón. Pero en general todos están de acuerdo. Bueno, por último, si es que en diputado eventualmente esto se rechaza y vuelve a la Cámara de Senadores, ¿se tiene igualmente los votos suficientes para ratificar esto, no?
Eso yo no te puedo afirmar, ¿verdad? Pero yo creo que por lo menos por la voluntad expresada ayer te diría que sí. Pero yo no te quiero decir una cosa en un 100%, después no ocurre y resulta que yo estoy mintiendo, porque en definitiva no tengo la capacidad de saber lo que va a suceder. Yo entiendo que sí, yo creo que si nosotros le damos media sanción a este proyecto de ley, y eventualmente, está que entramos en las hipótesis, nunca me gusta hacer hipótesis porque no tengo también la bola de cristal como para determinar cómo va a ser, pero si eventualmente el diputado rechazase y los que hoy estamos acompañando este proyecto nos mantenemos en la posición, y yo creo que mantenerse significa ser coherente con la posición, tendríamos que tener los votos. Perfecto. Senador, una consulta que ya escapa de esto, ¿verdad? Estaban todos en cuarentena, ¿ya se hicieron la segunda prueba que estaba prevista? Justamente hoy, te agradezco la pregunta. Hoy justamente me llamó el ministro de Salud, el doctor Mazzoleni, y me dijo de que el primer protocolo era precisamente hacerse la muestra tipo al 7º día de la cuarentena que nosotros resolvimos en el Congreso, y digamos que la segunda se hacía al término de los 14 días, o sea, a los 14 o los 15 días. Ese era un primer protocolo. Aparentemente hubo una pequeña modificación. El protocolo que sigue ahora el Ministerio de Salud es hacerse la primera prueba, digamos, el día 7 de los 14, y si uno no presenta síntomas, si le da negativo, desde ese día 7 hasta el 14, 15, si uno no tiene síntomas, entonces ya no hace falta una segunda prueba. Si uno tiene síntomas, sí es absolutamente recomendable y aconsejable, lógicamente, hacerse la segunda prueba. Y hay un protocolo del Ministerio de Salud que también hemos recibido de parte de ellos, que yo he socializado ya con todos, no solamente con los senadores y senadoras, sino también con el funcionariado que estuvo con nosotros esa sesión del miércoles 1 de abril, y también con algunos colegas de ustedes que estuvieron cubriendo esa sesión. Bueno, perfecto, senador, le agradecemos muchísimo su tiempo, pendiente también entonces lo que se viene en los próximos días allí en el Congreso. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, a las órdenes, y un saludo nuevamente a la teleaudiencia. Así estábamos con el presidente del Congreso Nacional, Blas Llano, entonces pendiente de una nueva sesión donde ya se va a tratar en particular este proyecto que va a cortar muchos privilegios, principalmente al sector público. Vamos a una de las noticias del día, el anuncio hecho por el ministro de Educación y Ciencias, Eduardo Peta San Martín. Terminaron las clases presenciales en escuelas y colegios. Se va a recurrir a las clases virtuales. De acuerdo al anuncio que estaba haciendo el secretario de Estado, hay que ver de qué manera reaccionan los distintos estamentos relacionados a la educación, gremios estudiantiles, gremios de docentes, y hay que ver qué dicen desde el propio Poder Ejecutivo. Pero lo que decía justamente a este respecto Eduardo Peta. Recomendación lo va a dar primero medio de dictamen, porque estoy viendo por ahí que se está publicando que primero dictamina al médico si te vas de alta o no. Vos estás internado y vos crees que ya te podés ir alta, y te dice el médico 2 días más. El médico, que es salud pública, va a decir, el sector educativo no vuelve hasta tal fecha, pero queremos ya fechas, es decir, entonces ya hablamos con el ministro Mazzoleni, y él va a establecer un dictamen para que después, por decreto del Poder Ejecutivo, diga, de esta fecha a tal fecha, las clases presenciales no se darán, y se tomarán los mecanismos establecidos en la Ley de la Educación Paraguaya, artículos 59 y 60, donde dice, utilicen las herramientas digitales, tecnológicas, radio, televisión, y las estrategias de evaluación, que cambia también, que dice esa normativa, para que todos los paraguayos continuemos con este proceso. Y la ley del año 98, hace 22 años, en 2 artículos, 59 y 60, establecía la educación a distancia. Es decir, esto no es un antojo del MEC, se le antoja a Peta implementar. No, en el año 98, hace 22 años, en los artículos 59 y 60, hace un rato publiqué en Twitter, establecía esta educación a distancia cuando el impedimento físico para ir a la escuela se da, como en este caso. Y seguimos con el tema de educación, porque los docentes de colegios privados podrían recibir salarios del Estado
durante lo que resta de este año 2020. Hoy hubo una primera reunión entre el ministro de Educación, Eduardo Petta, y representantes de la Asociación de Instituciones de Enseñanza Privadas del Paraguay, que reclaman una asistencia económica de al menos 20 millones de dólares. Dependiendo de la ayuda que reciban del Estado, algunos colegios privados deberán exonerar el 100% las cuotas a los padres, por supuesto, mientras que otros tendrán que realizar un importante descuento. Los más favorecidos con el subsidio serán las instituciones que no reciben ninguna subvención del Estado. Para este viernes se anuncia el inicio de una ronda de conversaciones con autoridades de Hacienda, de la Agencia Financiera de Desarrollo, como así también del Banco Nacional de Fomento. Vamos a escuchar justamente a Luis Cáceres, de la Asociación de Instituciones de Enseñanza Privada. Necesitamos la ayuda del Estado, no en forma completa. En algunos casos sí tendrá que ser el 100%, en otros casos será seguramente según una escala que tenga que ver con el tipo de servicio que ofrece, la población a la que atiende, etcétera, etcétera. Y ese subsidio se traslada directamente a las familias, ¿verdad? El subsidio se traslada directamente a la familia, más seguramente que cada institución se va a comprometer, se tiene que comprometer también a agregarle otro porcentaje más, de manera tal de que las mensualidades en algunos casos va a ser cero y en otros casos va a tener una reducción importante dependiendo del nivel de apoyo que tenga del gobierno. Por otro lado, los colegios se hacen cargo de sus costos fijos, para lo cual es fundamental encontrar un apoyo financiero de parte del Banco Nacional de Fomento y la agencia de la AFD, porque estamos hablando acá de los colegios que hoy no reciben ningún tipo de ayuda del Estado, ¿verdad? No hay ningún tipo de subvención y son aproximadamente 1.200, 1.300 colegios. De un total de 2.000 instituciones privadas, ¿verdad? Hay unas 600, 700 que son ya subvencionadas y el resto no reciben ningún tipo de subvención. Bueno, precisamente para mañana a las 10 se pretende firmar este acuerdo base precisamente para ver la posibilidad de esta asistencia financiera. Este acuerdo básicamente tiene dos pilares: la asistencia financiera que pretenden los colegios privados para sus educadores, y por el otro lado, esto por la parte del Ejecutivo, del Gobierno, y por el otro, donde ellos, colegios privados, ponen a disposición las plataformas, el know-how e incluso los profesionales para asistir al sector público, porque de ahora en más lo que se viene son precisamente las clases virtuales. Y ellos decían justamente, tenemos el conocimiento, la experiencia y los profesionales. Pero hablando de clases virtuales, tiene que haber un decreto del Poder Ejecutivo que disponga el cese de las clases presenciales. Y que ya dijo Juan Ernesto Villamayor, secretario general de la Presidencia de la República, hoy. Apenas se conoció del anuncio que hacía el ministro Eduardo Petta, Juan. No podemos calificar de apresurado, pero por lo menos no conversado, ¿sí? Lo que decidió el ministro Petta, o por lo menos lo que anunció. Decía el jefe de gabinete, hasta el momento no hay ninguna intención de elaborar siquiera o de redactar siquiera un decreto que finalmente diga y que establezca que ya no van a haber clases presenciales. Independientemente de esto, compañeros, acerca del tema de reglamentar o no, cómo se va a aplicar esto, igualmente muchísimos padres ya decidieron, por lo menos por el resto del año, no enviar a los chicos al colegio sin que se tenga una garantía completa y estricta a nivel sanitario. Este tema no tuvo que haber sido conversado entre los distintos partícipes de la comunidad educativa, padres, alumnos, claro, gremios de docentes. Pero el ministro de Salud primero. El ministro de Salud. Y que después sea el propio presidente de la República el que salga a anunciar y a argumentar la decisión. Es lo que reclamaba justamente hoy la representante FENAES de los estudiantes. Es una decisión que debemos de tomar todos, incluyendo al sector educativo, a los padres, docentes, privados, públicos, ministro de Educación y también el ministro de Salud, que finalmente va a tener la última palabra, sí, en dar o no el visto bueno. Ayer nos decía el ministro de Salud, podría ser en septiembre que vuelvan a las clases los niños. Dubitativo. Sí. Pero bueno, yo creo que aquí el ministro Petta, en cierta manera, quiso anunciar lo que quizás él ya habló también con el presidente de la República. No creo que haya sido
tan irresponsable de hablar sobre un tema tan sensible en este momento sin haber consultado, charlado, hablado o por lo menos ver la posibilidad de esta suspensión? Robert Cano, el viceministro de Educación, va a estar con nosotros acá en el noticiero y probablemente él tenga la respuesta a lo que estás planteando. Sí, ya es una cuestión ya que venía conversando con el presidente de la República y por eso salió el señor Peta a hacer ese anuncio. ¿Qué dice el ministerio? Podría ser que se suspendan las clases presenciales, pero el año lectivo va a seguir. Claro. Se van a seguir dando las clases. Ahora el tema es definir de qué manera, si vamos a apostar completamente a Internet, si vamos a apostar a la televisión, en qué porcentaje, es un medio masivo de llegada a toda la población, si vamos a incluir a la radio, a los medios tradicionales, definir una hoja de ruta para que se garantice que si se da virtualmente, que llegue a todos. El argumento principal de Eduardo Peta es que no se quiere que los niños pierdan el año lectivo, porque decía, fácil iba a ser que el Ministerio de Educación disponga las clases, no se reanudan o... El año se pierde. El año se pierde y volvemos a empezar en el 2021 como si fuese el 2020. O sea, si aquel chico que está en el cuarto grado, bueno, el año que viene volverá a ser cuarto grado, repetirá el grado. Perder un año, literalmente. Perder un año, claro. Bueno, lo importante es escuchar, de hecho vamos a hablar con Robert Cano, que es el segundo hombre más importante dentro de la educación paraguaya, a ver cuáles son los criterios que están manejando ante esta posibilidad. Y es cierto, ver si realmente se va a usar neta exclusivamente la plataforma de Internet, ver también la llegada que tiene. Estamos pensando en Asunción, Departamento Central y capitales departamentales, y el resto del país, donde la pobreza extrema, claro. Actualmente, por un canal de cable y por un canal de aire que tiene poca llegada, poco alcance. Se están, digamos, desarrollando clases. Aunque el ministro ya pidió que sea un canal de llegada masiva de llegada a toda masiva. La población. Exactamente. Y no olvidemos, aparte de primaria y secundaria, que es lo que de repente nos viene a la mente al decir clases, están los institutos, están los centros de formación, todos los que siguen pendientes de dar o no clases y que van a depender también de esta resolución, porque estamos hablando también de centros gastronómicos que están pendientes de esto, todos los institutos que ofrecen esos mandos medios que siempre decimos, Carlos, ¿no? Y que requieren también de clases presenciales para su desarrollo. Claro, por ejemplo, en los institutos de enfermería, por ejemplo. Sí. Porque hay colegios que tienen el bachillerato técnico y donde técnica. Sí o sí los chicos tienen que ingresar al laboratorio para tocar. E incluso estamos hablando de la formación técnica de mandos medios. Sí, estamos hablando del que va a estudiar para albañil, para plomería, que sí o sí necesita estar en un sitio. Una práctica. Claro, en una práctica y con docente allí. Son muchas situaciones, o solamente esto va a afectar al sector de la educación primaria y secundaria, porque también se le preguntó sobre la universidad. Dice, no, yo ahí no me meto y es otra institución. Claro, porque está la autonomía universitaria. Exactamente. Las universidades se manejan, se deciden ellos por sí solos, ¿verdad? Por sí solas. El CONES. Exactamente. CONES, sí, exactamente, es la institución rectora en ese sentido. Y hay que ver qué pasa, porque las instituciones también, en el caso de los colegios privados que van a recibir subsidio, probablemente para mantener a su plantel docente, para amortizarle, para reducir el costo de las cuotas, las universidades privadas, los alumnos también están pidiendo lo mismo. Si se confirma el tema de las clases virtuales, por ejemplo por internet, hay que ver si vamos a usar este aparato celular para las clases. ¿Quién va a pagar mi saldo, mi paquete de datos? ¿Me va a liberar mi empresa telefónica? ¿A qué hora voy a ver las clases? Un montón de cosas todavía por definir en caso de que este anuncio se dé a nivel oficial desde la presidencia y obviamente con esa conversación necesaria con todos los sectores. Claro, al chico que va a la escuela privada, escuela pública, el papá tendrá que pagar el paquete de datos, saldo. Yo, papá, que mi hijo va a una escuela privada, ya pago, probablemente voy a pagar la mitad de la cuota que me corresponde o un poco menos. Y si es que no me exoneran, de igual manera tengo otro gasto, cargar saldo. Y con un 2.000 guaraníes probablemente no va a recibir clase. Bueno, entonces le pedimos a la audiencia, papá principalmente, mamá que está pendiente de esta decisión por parte del Ejecutivo, va a estar Robert Cano, viceministro de Educación, quien quizás nos aclare y nos indique la ruta que va a tomar este ministerio con relación a si se reanudan o no las clases presenciales. Hasta ahora el titular dijo que aparentemente ya no, pero bueno, ¿cuáles son las alternativas? Y si esas alternativas realmente va a ser masiva y va a llegar a todo el cuerpo estudiantil a nivel república. No se pierdan hoy
Un poco después de las 20 va a estar con nosotros acá el viceministro de Educación, Robert Cano. ¿Tenemos más para compartir? Cambiamos de tema, por ahora hablamos de Edgar Melgarejo, que finalmente terminó renunciando a la presidencia de la DINAC en medio del escándalo que salpicó su administración en el proceso de compra de insumos médicos y por beneficiar supuestamente a una empresa de maletín en una millonaria adjudicación. Melgarejo aseguró no tener responsabilidad que asumir y anunció querellas contra todos aquellos que utilizando redes sociales y medios de comunicación lo involucraron en este caso de corrupción. A pesar de que no acepto ninguna responsabilidad de ninguna índole con relación a los hechos que hoy generan dudas o sospechas en la opinión pública, hoy creo conveniente, maduro y la mejor decisión dar este paso al costado a los efectos de dar tranquilidad a todos. Les pido una tregua a todos los medios de prensa el día de hoy, porque no voy a hablar sobre los hechos investigados y que hoy ya son parte de una causa penal de investigación, puesto que eso incluso podría tener alguna repercusión procesal. Entonces, como ya tengo asesoramiento de abogados, no para mi defensa todavía, sino para acciones que voy a tomar y que ya estoy tomando, puesto que yo no me voy a esconder bajo la figura jurídica de denuncias, sino que voy a asumir querellas contra las personas que eventualmente instalaron mentiras, falacias y una fábula con la intención de perjudicar a la institución, a mi persona, a mi nombre y sobre todo al gobierno en un momento tan sensible como el que estamos viviendo en este momento. Y se sigue aguardando que el presidente de la República designe al sucesor de Edgar Melgarejo al frente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil. Cambiamos de tema. Otro sector que también ahora reclama subsidio, porque siempre usted habrá escuchado que el sector transporte público de pasajeros dice estamos en pérdida, pero siguen operando. Ahora, debido a esta cuarentena, alegan que el 80% de la cantidad de pasajeros transportados de manera diaria se redujo. En consecuencia, están pidiendo $2.600.000 mensuales para seguir operando o que el Estado les provea del combustible para que sigamos teniendo transporte público de pasajeros. Si esto no pasa, a partir del 1 de mayo ya no tendremos ómnibus, al menos en el área metropolitana. Acá lo que tiene que darse es una reunión con las autoridades del Ministerio de Hacienda, repito, a las cuales hace 30 días le hemos planteado esta situación, y establecer nuevos números, porque la fijación de los precios están en función a la cantidad de pasajeros que son transportados. Eso sufrió una variación, una alteración en el orden del 80%, hay que reajustarlos, a fin de que nosotros podamos tener el dinero necesario para comprar el combustible para seguir operando, a fin de que tengamos el dinero necesario a fin de mes para pagar los salarios y no tengamos que recurrir a la suspensión temporal de contratos de trabajo de nuestros trabajadores. Lo primero que tenemos que analizar es que si el gobierno quiere seguir prestando el servicio, nosotros ponemos los ómnibus y que ellos pongan el combustible, que es lo que ya no podemos pagar. Pero a fin de colaborar, nosotros vamos a poner nuestros ómnibus con los choferes y que el gobierno nos ponga el combustible gratuitamente y entonces entramos a compensar y a compartir las pérdidas. Bueno, atención con este anuncio del Ministerio de Salud. Desde esta fecha se aplica el nuevo protocolo para los fallecimientos en general, sean o no sean casos de COVID-19. ¿Y esto que implica? 3 pasos. En primer lugar, no al velatorio. En segundo lugar, el entierro rápidamente. Y en tercer lugar, la protección de la comunidad. La medida es obligatoria y se aplica con la intervención de la Fiscalía, la Policía y la esperada colaboración ciudadana. Todos los fallecidos deberán ser enterrados en el menor tiempo posible, sean o no casos confirmados de COVID-19. Las medidas obligatorias son no velatorio, cajón cerrado y entierro inmediato. Y hay algunas reglas que tenemos que entender que van a ser aplicables para toda la pandemia.
y van a ser independientemente de que, el fallecido esté o no confirmado como COVID. Sí. En este caso es un caso donde no hay confirmación de que sea COVID. Pero independientemente de eso, las reglas dicen lo siguiente: no velatorio en ninguna muerte durante la pandemia, cajón sellado en todas las muertes, sean o no de coronavirus, y entierro inmediato. Eso significa que el intendente tiene que providenciar para que el cementerio esté abierto las 24 horas y se entierre a la hora que sea. En varios puntos del país se multiplican los casos de vecinos preocupados en inmediaciones de los cementerios. El doctor Lemir echa luz al tema y afirma que con el protocolo de resguardo de los fallecidos no implica un riesgo dentro de la comunidad cercana. La única forma de que ese cuerpo me contagie a mi ciudadano del barrio es que yo me vaya, desentierre el cuerpo o rompa el panteón. Agarre el cajón, abra el cajón, rompa los sellos del cajón. Una vez roto los sellos del cajón, abra la bolsa que está sellada, le abrace y le bese al cadáver. Esa es la única forma de que me contagie. Si el cuerpo está dentro del panteón o está enterrado, no va a ser contagiante. Paraguay tiene un buen desempeño en esta pandemia hasta el momento. Según las autoridades, por ahora estamos lejos del peor escenario. No digo que esto será imposible, pero las probabilidades de ese escenario son menores, ¿sí? El escenario más benigno sería que esto se comporte como una epidemia de influenza. Sí, que así como tenemos todos los años, tenemos alrededor de 70 muertes por influenza, pero 120 muertes por virus respiratorio cada año. Es prácticamente un hecho la extensión de la cuarentena hasta finales del mes de abril. La comunicación oficial será emitida por el Poder Ejecutivo. Bueno, está con nosotros y agradecemos su tiempo el señor Marco Riquelme, de una familia empresarial muy conocida. Él ya en forma independiente ahora, pero con una empresa gigantesca también que exporta sus productos hechos acá en Paraguay y tiene una cadena muy importante de proveedores también que está pasando a Caín por este momento tan complicado que nos afecta a todos. Marco, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y buenas noches a toda la audiencia también. Bueno, Marco, estamos leyendo algunos tuits tuyos y compartimos realmente esta situación complicada, por eso queríamos tenerte aquí y bueno, que nos explique un poquitito también como empresa, como gran empresa paraguaya que da mano de obra a paraguayos en esta situación muy compleja porque estamos poniendo en riesgo la mano de obra de compatriotas y se necesita un shock que el Estado pueda decir, bueno, vamos a apoyar a las empresas para que puedan seguir pagando sus salarios y es preferible aquí pagar salarios o a empresas para que no se corte esa cadena de pago que terminar subsidiando a desempleados. Sí, ¿sabes qué pasa, Carlos? Justamente teniendo en cuenta eso. Hay dos canales como para poder dar plata a la gente. Vos le podés dar plata a la gente a través de las empresas, que hoy en día ya le tienen a las personas como empleados, empresas que hoy en día están con 40, 50, 60 o hasta 100% menos de facturación que tenían anteriormente. Muchas de estas empresas ya cerraron y ya sacaron a la gente a la calle. O sea, hoy en día tenemos desempleados. A medida que pasan los días, cada día que pasa vamos a tener más y más y más desempleados. Eso va a conllevar más adelante a tener que subsidiarle a esas personas que no tienen trabajo. Si el Estado lo que hace es inyectar plata a través de las empresas, como para que nosotros podamos invertir en gasto corriente y dejarle a las personas empleadas dentro de nuestra nómina por lo menos 3 o 4 meses más, esa plata el Estado va a volver a ver en algún momento. Llamarle un préstamo de gracia con 1 año y con 10 años de plazo y con menos de 5% de interés, porque realmente las empresas no están acostumbradas a endeudarse para gasto corriente. O sea, nunca se escuchó una empresa que se endeudó para poder pagar salario. Eso no existe. Las empresas se endeudan como para poder invertir en más capacidad de producción, invertir en una máquina nueva, invertir en innovación. Entonces, la única forma en que los empresarios estarían dispuestos a endeudarse y en asumir ese riesgo para poder seguir pagándole a su gente es si es que, entre comillas, no vamos a sentir la cuota en el futuro.
porque si no vamos a estar poniéndonos la soga al cuello. Esos préstamos de 12 meses o de 24 meses realmente son irreales y los empresarios que se van a querer asumir esos préstamos lo hacen ya como manotazo de abogados nada más. Pero se están poniendo la soga al cuello porque uno no sabe cuándo se va a reactivar la actividad económica, si se va a reactivar en 15 días, en 3 meses o en un año. Igual convengamos, Marco, que el sector privado bancario tampoco está dispuesto porque con tasas muy bajas no es negocio, entonces no les interesa simplemente. Sí. Entonces ahí tiene que aparecer el Estado a través de la banca pública para garantizar, porque la idea no es ganar plata en este momento de crisis mundial, sino extender esa mano solidaria para la empresa, oxigenar y por ende un efecto dominó que se mantenga esos puestos laborales. Caso contrario, a fin de año vamos a tener a 3 millones de desempleados en las calles. Totalmente, y por eso estoy proponiendo y estamos proponiendo entre muchos empresarios esas tasas del menos de 5% a 10 años para pagar salarios. Porque de esa forma el Estado va a volver a ver ese dinero de alguna forma. Capaz hayan empresas que igual cierran, capaz tengan una tasa de morosidad, pero la morosidad en un subsidio es el 100%. Entonces, así como decís vos, dentro de 3 meses vamos a vernos con un montón de desempleados y el gobierno va a tener que darle de comer a esa gente a través de subsidios. Y lo peor que podemos hacer es eso, porque una vez que entramos con la oleada de subsidios, podemos llegar a convertirnos en lo que es Argentina dentro de un año. Entonces, para nosotros lo principal es empezar a inyectar plata a través de las empresas para el pago de salarios. Inclusive lo que decimos es que lo ideal es que vaya directamente a la cuenta de banco o directamente al empleado de esa plata y que ni siquiera toque la cuenta de banco de la empresa, como para que se asegure la gente de que eso va al empleado. Inclusive lo que me animo a decirte es, lo ideal sería que las empresas ni siquiera puedan pagar dividendos hasta que se termine de pagar ese préstamo, porque nosotros no queremos ese préstamo para un capital operativo nuestro, ni para sobrevivir nosotros, ni para pagarnos salario. Nosotros queremos ese salario como para que el país siga trabajando, para ponerle plata en la cuenta a esa gente, que esa gente siga comprando y que la economía de alguna forma siga girando, ¿verdad? Eso es lo que todos queremos y creemos que este es el momento, porque realmente el recurso escaso acá es el tiempo. Tiempo es lo que no tenemos, todos los días se están perdiendo empleos y yo calculo que en una semana más obviamente vamos a estar mucho peor de lo que estamos ahora. La banca privada es improbable que otorgue préstamos con 2 años de gracia, 10 años de plazo a una tasa del 5%. ¿Cuál es la opción? La banca privada maneja el dinero de los ahorristas. La banca privada no puede hacer eso y serían unos irresponsables si hacen eso, porque mi plata, tu plata y la plata de todos los ahorristas estarían arriesgando si es que hace eso. El gobierno es el que tiene que de alguna forma garantizar esos préstamos. Y por eso lo que yo estoy diciendo, que es negocio para el gobierno garantizar esos préstamos, porque ponerle que tengamos una morosidad del 20% o del 30%, o que el empresario que no pueda pagar te patee 2 años más, en algún momento igual van a recibir esa plata de vuelta. El gobierno se va a tener que endeudar una vez más dentro de 3 meses, porque Benigno ya dijo que tenemos para aguantar hasta mayo nomás, como para poder dar subsidios a un montón de más desempleados si es que no lo hacemos a través de este tipo de herramientas. ¿Y escuchaste alguna respuesta, por lo menos, de gente, vamos a sentarnos a charlar, o hasta ahora los mensajes han quedado en visto? Hasta ahora los mensajes no te digo que han quedado en visto, porque se están evaluando un montón de propuestas, pero yo lo que veo es que hay, así como están diciendo ustedes, una diferencia entre lo que se quiere hacer y lo que los bancos están dispuestos a hacer también. Entonces hoy en día, este año no va a ganar nadie, este año todos vamos a ir a pérdida. Entonces yo creo que a algunas personas todavía no le está cayendo la ficha de lo fuerte que está golpeando la economía y de lo fuerte que está golpeando a las personas este tema. Y realmente pienso que el gobierno y el ejecutivo tienen que poner un poquito más mano dura al sistema financiero y a la alianza que ellos puedan hacer con BCP y con algún fondo de garantía, como para poder ya ejecutar esto y que esté disponible a partir del lunes sin burocracia, porque la burocracia también es un tema que hay que batallar en contra de esto, porque salió ahora un crédito a través del BNF. Pregunten cuántas carpetas se aprobaron. Yo les aseguro que prácticamente ninguna carpeta se ha aprobado, porque el BNF no tiene estructura para recibir la cantidad de carpetas que está recibiendo, y esto es hoy es ayer, ¿verdad? O sea, ya no hay tiempo como para poder seguir esperando a que la gente pueda cobrar en algún momento su salario. A eso justamente iba, porque hay referentes de sectores también, igual al tuyo, que dicen que este es el momento ya de tomar una determinación y no especular todavía que la crisis, porque la crisis está ahí a la vuelta nada más, y esto va a estallar
sin tomarse una medida concreta, sin establecer una política económica precisa. Totalmente. Asimismo, hoy en día los bancos no es que están manteniendo sus tasas, los bancos están subiendo las tasas, pero por supuesto, sube el riesgo, sube la tasa. Hoy en día hay más riesgo que en cualquier otro año que yo por lo menos tengo memoria. Pero yo le iba a hacer una pregunta. Un fideo o una galletita sube 100 guaraníes el paquete en el supermercado y se arma un despelote en las redes sociales y se le crucifica a los empresarios. Los bancos están subiendo 50% las tasas de intereses. Yo no escucho a nadie que le esté metiendo presión a los bancos como para que mantengan sus precios. A nosotros el Ministerio de Industria y Comercio nos está pidiendo que no subamos los precios hasta que termine la pandemia. ¿Y a los bancos quién exige eso? El producto de los bancos es la plata. Nuestros productos son, no sé, las galletitas, los fideos y los otros productos que se venden en los supermercados. Ahora, Marcos, es muy descabellado plantear, sugerir que la plata que pueda inyectar el Estado lo haga a través del IPS, porque esta semana le preguntábamos al ministro de Hacienda, Benigno López, y nos decía, eso es descabellado, es improbable. Lo que pasa es que hoy en día la mayoría de las empresas ya tienen carpetas abiertas con los bancos. Entonces lo más rápido para ser ejecutado es hacerlo a través de los bancos. Entonces que cada uno vaya con su banco de cabecera y que se le pueda desembolsar ese dinero a través de nómina que tengan ya a través de ese banco inclusive, o a través de un sistema creativo que se pueda llegar a crear. Si es que se hace a través de IPS, va a ser una burocracia muy grande que capaz tarde mucho más de lo que realmente tiene que tardar. Porque acá estamos hablando de, no sé cuánto, 50.000, 80.000 empresas que necesitan esto. No estamos hablando de un puñado nomás de empresas que se tienen que ir a pedir un salvavidas económico al sistema bancario. Y de vuelta, la otra parte positiva de esto es que recordémonos también de que no solamente son las pymes, sino son las grandes empresas también. ¿Y qué pasa con las grandes empresas? Las grandes empresas, la mayoría de sus proveedores son pymes. Entonces, si es que a nosotros nos ayudan a poder pagar salarios estos próximos 3 meses, nosotros vamos a asegurar esa poca plata que tenemos disponible como para asegurar la cadena de pago hacia abajo, dándole a las pymes plata como para que ellos puedan seguir sobreviviendo con lo mínimo para así poder seguir adelante. Y ese es otro tema también importante para poder aportar, el tema de la industria nacional. Hoy en día más que nunca nosotros tenemos que ser patriotas y comprar productos de industria paraguaya. El producto de industria paraguaya es el que deja la mayor cantidad de valor dentro del país. Ejemplo de galletita, que es lo que más me toca a mí. Si compras una galletita con semilla de chía hecha en Paraguay, gana el agricultor de la agricultura familiar campesina, gana la pyme acopiadora que compra esa semilla, gana la empresa de bolsa que hizo la bolsa para la semilla. Y ahí recién se me va a Macei, donde ganan mis 400 funcionarios, donde yo recién vendo al supermercado. Cuando compras una galletita con semilla de otro país, gana el agricultor de la agricultura familiar campesina de Argentina, la pyme de Argentina que acopia, la bolsa de Argentina que acopia. Acá el único que gana es el importador y el distribuidor. Entonces tenemos que entender cómo el impacto económico que genera la industria nacional es lo que nos va a ayudar y lo que nos va a salvar en este tiempo de crisis. Y por eso es lo que estamos apelando y le estamos diciendo a la gente, hoy más que nunca compren industria paraguaya, porque realmente ahí está el salvataje económico también de las empresas. Y tenías razón, y justamente el planteamiento también en cuanto a los recursos, el Paraguay puede conseguir recursos de bancos multilaterales, internacionales, y obviamente el país como garantía para esta situación. Y decía el tema IPS, yo creo que más que nada, más que como ente financiador, tiene que ser un ente controlador de que esa empresa legalmente constituida con una planilla de funcionarios de IPS pueda garantizar ese salario por 3 o 5 meses. Entonces, la condición acá, Marcos Riquelme, ¿usted quiere que le financie estos 4 o 5 meses? Excelente, pero la condición es que ninguno de esta lista de funcionarios no se ha desvinculado en ese lapso, y yo le garantizo que esta lista yo le envío al banco todos los meses para que en base a esta lista se pague el salario. Totalmente, y que hayan penas criminales si es que la gente teniendo ese préstamo igual saca a la gente. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con eso porque, ojo, si no tenemos esos préstamos como empresarios, nos conviene cerrar la empresa antes que seguir aguantando. Porque hasta inclusive en Paraguay el monto para liquidarla a las personas es altísimo. Entonces la gente no va a tener esa plata para liquidarla al personal. Entonces, ¿qué va a hacer? Cierra. Se cerró, se van a cerrar empresas. O sea, se declara en quiebra. Marcas de las que estamos acostumbrados a comprar durante años van a dejar de existir después de esta pandemia. Estamos hablando desde restaurantes, hasta empresas de catering, hasta salones de eventos, hasta todas las empresas que están facturando cero van a dejar de existir, porque eso es facturación 0,000. O sea, no es que ni siquiera tienen algo por lo menos que están haciendo.
Y las empresas de restaurantes que están haciendo delivery sí en algo, pero no realmente es un, no sé, 10% de lo que antes facturaban, y con eso es imposible mantener la estructura fija de una compañía. Queríamos invitarte esta noche justamente, Marco, para tratar de desmitificar esto que en cierta manera desde el sector ortodoxo de la economía o los estudiosos dicen es un sacrilegio sacar un préstamo para mantener el plantel o el personal, para pagar gasto rígido. Con ese discurso ellos insisten. Hasta pueden tener razón porque fue lo que estudiaron. Pero también es importante saber que hay empresarios, empresas como vos, como otras, como la nuestra, Canal 9, que sí está dispuesta a pedir ese oxígeno para mantener puestos laborales y para poder dar esa posibilidad a que esa familia no pierda y no sea mañana desempleado y finalmente sea subsidiado por el Estado. La mayoría de las empresas encuestadas, porque la UIP Joven hizo una encuesta, la mayoría de las empresas encuestadas están dispuestas a endeudarse para pagar salario. Y acá son varios motivos. Nosotros somos una familia con nuestros funcionarios. No es que estamos nosotros como dueños de empresa y los funcionarios por un lado. Somos una familia. Yo si le pierdo a esa gente, a mí me va a doler. Entonces realmente estamos dispuestos a endeudarnos, pero no estamos dispuestos a ponernos la soga al cuello como para poder pagar salarios. Créditos de 12, 24 meses, no a sirve. 7, 8% es ponerse la soga al cuello, porque yo no voy a poder cumplir con eso. Hoy es eso lo que plantean. Hoy es eso lo único que hay, que es difícil otra vez acceder a eso. Pero la realidad es que no sirve. Los bancos privados te dicen, el gran gesto que podemos hacer es 7, 8%. Y ahora con este tema de la AFD que llegó también para pymes, MIPYMES, la misma cosa, ¿verdad? Si bien todavía no fijan, dice que van a hacer un interés bastante razonable, pero que va a rondar otra vez. Yo te voy a hacer un desafío. Conseguí una persona que venga acá a decirte que logró sacar un préstamo de 8% en cualquier banco del país este mes. No va a conseguir. Porque capaz salen algunos productos financieros a través de AFD o algún otro banco de primer... Pero la realidad es que eso no se ejecuta. Eso al final los bancos, que con justa razón, los bancos son privados, los bancos no son estatales, los bancos manejan la plata nuestra de los ahorristas, con justa razón no ejecutan porque todavía no se sienten seguros. Esa garantía es la que tiene que venir de parte del Estado como para que el banco realmente pueda animarse a decir, bueno, acá tiramos toda la carne al asador y vamos adelante. Y la otra razón, Carlos, por la cual nosotros estamos dispuestos a pagarle a la gente es porque si la fábrica de jabón le va a pagar a su gente por, no sé, los próximos 3 meses, el empleado de la fábrica de jabón se va a ir a comprar galletitas en el súper. La economía va a seguir girando. Entonces nosotros estamos confiados de que hay que pagarle a la gente porque así la gente se va a ir al súper y va a comprar alimentos. Entonces eso es lo que necesitamos, y si se sigue dando alimentos a la gente a través de kits que hace el gobierno, son pocos proveedores del Estado los que se van a seguir enriqueciendo con esto, y la realidad es que esa plata no va a llegar a la gente, no va a llegar a las industrias, no va a llegar a la despensa. Las despensas están cerradas en un 50% en Asunción y en un 70% en el interior. Entonces esa gente ya no está teniendo ese ingreso. Claro. Y aparte es una plata que sí va a salir el Estado, pero no la va a perder, como decías vos, porque tarde o temprano va a cobrar. Eso por un lado. Por el otro, vas a mantener puestos laborales, que es lo más importante en este momento de crisis, y también a través, en un efecto dominó, vas a mover la economía, que es lo que hoy se requiere. Totalmente. Y lo principal es que no sabes cuándo va a terminar esto. No sabes. Ponerle que el gobierno diga, el mes que viene la gente se puede ir a comer a los restaurantes. Los restaurantes van a estar vacíos igual. Yo por lo menos no me voy a estar yendo. O sea, desde que se habilita hasta que la gente se empieza a animar a ir, van a pasar de vuelta unos cuantos meses. Pareciera ser que se especula, que esto podría ya, vamos a pasar de aquí a 15 días, podemos mejorar, o de aquí a un mes podemos mejorar si es que aguantemos. Cuando todos piden, como dijo Carlos, medidas de shock, de impacto. Claro, es que la inacción del gobierno también puede terminar en una catástrofe financiera y económica en el país. Por eso digo que el tiempo es el recurso escaso. Hoy en día ya nos estamos quedando sin tiempo porque cada vez la presión es mayor, y hoy en día el 100% de las empresas están haciendo planes de contingencia. Plan A, mando vacaciones. Plan B, empiezo a sacar. Y plan C, cierro. ¿Verdad? Y todas las empresas están con eso porque al final nosotros somos los responsables por los préstamos o por la gente o por seguir pagándole a los proveedores. Y esa rueda del descalce de flujo de fondos en una empresa hasta cierto punto llega y después quiebra. Porque después tu proveedor ya no te entrega más, y ahí sí que ya no puedes producir como para poder vender. Por eso digo, sáquennos la presión de la gente,
denle esa plata a la gente, esa poca plata que seguimos generando vamos a utilizar para meter dentro de la cadena de valor, vamos a seguir pagándola a los proveedores, vamos a seguir dándole oxígeno a las pymes y así de alguna forma por los próximos 3 o 4 meses las empresas van a seguir funcionando. Si no se hace eso, en 3 o 4 meses realmente va a pasar lo que dicen ustedes, que por ahí hay 3 millones o más de desempleados, que ojo, el PEA de Paraguay es 3,5 millones nomás. Sí. O sea, va a ser más ventajoso, así como decías, que inyecten plata para las empresas que subsidiar a desempleados a la larga. El subsidio nunca más se ve. El subsidio es prender plata y se fuma. Sí. Capaz tengamos morosidad, capaz hayan empresas que igual quiebren con la inyección de plata, pero en algún porcentaje se va a volver a ver ese dinero. Y en algún momento ese dinero se va a volver a inyectar en la economía a través de las compras y del consumo de la gente, y eso va a desenvolverse en impuestos de vuelta y de alguna forma vamos a traccionar. Porque acá es como que se te apagó el motor y tenés que empujarlo un poquito para que se vuelva a prender. Y ese empujón es lo que necesitamos nosotros de parte del gobierno. Marco, finalmente, estamos hablando de cuántas empresas que estarían en condiciones de asumir esa postura como la tuya. La mayor cantidad de empresas posible. Yo no te puedo decir exactamente un número. Nosotros estamos terminando otra encuesta ahora en la UIP. Eso vamos a tener disponible a partir del lunes, que te puedo mandar los resultados de la encuesta. Pero así, haciendo un globo sonda, que es lo que hizo la UIP Joven, más del 90% de las empresas están dispuestas a endeudarse a esas tasas como para poder salvar empleos. Marco, muchísimas gracias por tu tiempo. Por favor, gracias a ustedes por la invitación. Realmente muy interesante. Esperamos la encuesta el lunes, sí, así también compartimos, socializamos. Totalmente. Y bueno, para saber que hay muchas gente se convence, empresas paraguayas, claro, que quieren apostar por mantener, proteger el puesto laboral, pero con una tasa razonable que permita a la larga poder pagar y cuidar a sus empleados. Acá lo que hay que cuidar es a las personas y no simplemente convertirnos en números fríos, ¿eh? Totalmente, y estamos viviendo tiempos sin precedentes, entonces realmente lo que convencionalmente estamos acostumbrados a hacer en tiempos de crisis hoy en día no funciona. Hoy tenemos que ser creativos, tenemos que ser innovadores y tenemos que tratar de buscar razonamientos que antes no teníamos como para poder solucionar los problemas. Y yo estoy seguro que la oportunidad está dentro de la crisis, porque esta es una oportunidad excelente para que el gobierno inclusive bancarice a la mayor cantidad de la población posible y terminemos esta crisis con un Paraguay bancarizado, un Paraguay mucho más formal y un Paraguay listo como para poder tener un crecimiento real, porque estoy seguro que vamos a terminar mejor parados que nuestros países vecinos. Que así sea. Gracias, Marco, por la presencia. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo, gracias. ¿Establecemos una pausa? Brevísima pausa. Esta noche en 24 horas prohíben velatorios. El nuevo protocolo de resguardo establecido por las autoridades contempla 3 pasos: no velatorio, cajón cerrado y entierro inmediato. El doctor Lemir aclara que no hay riesgos para las comunidades cercanas a cementerios. Auxilio por mantener empleos. Más sectores se suman al pedido al gobierno de mantener puestos laborales. Empresarios piden préstamos con tasas y plazos razonables. El objetivo, recuperar la economía en el menor tiempo posible. Tapabocas, otro negociado. Parlamentarios hablan de otra compra que genera más escándalo. La Secretaría Anticorrupción abrió una investigación sobre compra de insumos en Petropar. Edgar Melgarejo finalmente dio un paso al costado y dejó la presidencia de DINAC. El calendario escolar por este tiempo no vuelven en forma presencial. Va a ser virtual. Utilicen las herramientas digitales, tecnológicas, radio, televisión. Nos va a ayudar a que no solamente no se pierda la salud de ningún paraguayo ni de tus hijos, y tampoco la educación. Las clases presenciales no se darán y se tomarán los mecanismos establecidos en la Ley de la Educación Paraguaya para que todos los paraguayos continuemos con este proceso.
Bueno, ya nos acompaña en esta noche también, les prometimos que íbamos a hablar de educación, un tema que principalmente papá, mamá están muy pendientes de saber qué va a pasar con los chicos, se pierden o no las clases presenciales, viene el nuevo formato, nuevo para todos, las clases virtuales. Bueno, ¿hacia dónde va nuestra educación en medio de la pandemia? Ya agradecemos al viceministro de Educación Básica, Robert Cano. ¿Cómo te va, viceministro? Un placer de tenerte esta noche. Gracias por la invitación y aquí estamos para disipar dudas y consultas. Estamos en una situación bastante compleja, así que aquí estamos. Bueno, ¿para dónde vamos, viceministro? Y realmente esta situación sorprendió a todos. El mundo no estaba preparado para esto en ninguna dimensión. Y en educación también estamos con la misma problemática porque todos los países estamos ahora elaborando estrategias de acuerdo a la realidad de cada país para poder hacer frente a esta situación. El ministro hablaba hoy acerca de la posibilidad de que esto se extienda por un tiempo bastante prolongado, porque lo último que va a ganar normalidad son las aulas. Una cuestión hasta obvia, porque los chicos son asintomáticos en muchos casos, pero son los principales agentes de contagio. Por eso es que las aulas se cierran, no por precautelar de repente la salud de los niños, porque de alguna forma no tienen casi hasta una inmunidad, pero sí porque son los elementos o los agentes más importantes de contagio. Así que estamos en esto. Lo último que vuelve a la normalidad son las aulas, y en este contexto estamos con desafíos enormes. Y ahí hablaba el ministro y todos de la virtualidad. El ministerio tuvo que extremar esfuerzos para disponibilizar elementos que de alguna manera están llevando la situación. Cada vez estamos mejorando en el proceso, porque comenzamos con una sola plataforma, que con el tiempo fue mejorando en su desempeño en base al retorno que hemos tenido de nuestros usuarios. Y hoy día tenemos 3 grandes elementos que son los que están apalancando esta política de virtualidad. El primer elemento tiene que ver con un portal de contenidos. El MEC disponibilizó apenas 3 o 4 días después de esta cuarentena una plataforma de contenidos donde, y les cuento bien, desde el prejardín hasta el tercer año de la educación media, todos los días estamos depositando, es una especie de repositorio, las clases para ir avanzando con el desarrollo del programa, todos los días. Esta plataforma va a tener un relanzamiento este día lunes en base al feedback o al retorno que hemos tenido de nuestros usuarios para que sea aún mucho más funcional. El segundo elemento está en la interacción entre maestros y estudiantes. Acá están las clases, el repositorio, todos los días vos podés retirar la clase del día, por ejemplo. Después estamos los mecanismos de interacción. Y ahí hay 2 grandes grupos, porque los pequeños no son tan autónomos, los más grandes son más autónomos. Para los más autónomos estamos ya terminando la configuración de lo que son las aulas virtuales. Por cada aula física tenemos una aula virtual donde el docente va a tener la posibilidad de interactuar con sus estudiantes, obviamente a través de un formato, una plataforma que nos había donado Microsoft con una plataforma que se llama Teams, 1.200.000 licencias gratuitas para el ministerio, y es una herramienta realmente muy poderosa. Cuando uno comienza a utilizar y se anima a dar este paso tecnológico, encuentra que es una herramienta muy poderosa que permite la interacción. ¿Cuánto están haciendo uso de esa herramienta hoy? El Teams se está implementando ahora mismo en colegios técnicos ya en forma de iniciar el proceso. Ellos son los pioneros, por así decirlo, que van a ir ganando confianza, porque querramos o no, para todos esto es nuevo. Todos tenemos que dar un paso y decimos siempre en el equipo que tal vez esto al final de todo va a ser ganancioso para la educación, porque nos permite quemar etapas. El proceso de inserción de la tecnología es algo necesario, pero en este momento nos obliga a nosotros a avanzar mucho más rápido en un proceso que tal vez nos hubiese llevado años. Estamos haciendo eso apenas en días. El tercer elemento es justamente esto, televisión, ¿verdad? Donde con esto reforzamos las clases, porque las clases que a la mañana están puestas en el repositorio, en la plataforma de contenido, a la tarde se reproducen en los canales de televisión. ¿Y por televisión a cuántos quieren llegar, viceministro? Y la mayor cobertura posible, por eso es que inicialmente tenemos ahora el apoyo de un canal de cable vinculado a un diario, también la tele pública que nos están dando ahora mismo 1 hora por semana. Las próximas semanas llegaremos a tener 2 horas semanales y tal vez un poco más, pero son señales de cable o de escasa cobertura. Estamos ahora buscando, y creo que Canal 9 se va a sumar como canal de aire o su red de transmisores para que también podamos llegar a una mayor cobertura poblacional con los canales de aire. Ahora, viceministro, ya es un asunto definido, establecido, ya no clases presenciales por lo que resta del año. Es lo que me decía el ministro hoy. Él tuvo una reunión con el presidente y imagino también con el ministro de Salud.
quien va a definir el horizonte de inicio o de finalización de esto va a ser el Ministerio de Salud. Entonces, lo que sí necesitamos nosotros del sistema educativo es cierta certeza. Esa incertidumbre nos mata, porque todo el mundo pregunta, ¿y cuándo empiezan las clases? Y esa pregunta no la tenemos, la respuesta a la pregunta esa. Por eso estamos hablando de que a través de un decreto, analizando la evolución de esto, creo que el señor presidente va a emitir algún decreto que nos diga hasta cuándo. Le digo a propósito, Juan Ernesto Villamayor, uno de los responsables ahí en Presidencia de la República de la confección de los decretos, del asesoramiento, dice, hasta ahora Educación no nos pidió ningún decreto. El ministro anunció, imagino a lo mejor no estaba enterado don Juan Ernesto, pero el ministro habló de que estaba esperando del presidente un decreto, porque eso nos da certeza, nos da certidumbre. Independientemente de cuál sea el horizonte de tiempo. Claro, independientemente de cuál sea el horizonte de tiempo que se maneje, ya nos permite trabajar y planificar esto en base a lo que se defina. Bueno, precisamente al respecto, el tema de la certidumbre. No hay una certeza real porque falta un documento firmado por el presidente, pero la sugerencia técnica del Ministerio de Educación es definir ahora hacia dónde vamos. Es así. Esperar agosto, septiembre para volver a clases, o ya trabajamos en base de unas clases virtuales hasta diciembre. Eso es lo que ustedes hoy necesitan. Así es. Incluso el ministro hablaba de ese escenario de no volver el resto del año en lo que es la clase presencial. Claro. Eso nos va a obligar a nosotros a fortalecer los mecanismos de virtualidad. Y bueno, en ese tren estamos todos los países. Ningún país hasta ahora permitió que sus chicos vuelvan al aula. Todos están hasta ahora resguardando. No. Nueva York, por ejemplo, ya el alcalde dijo, por este año, no. Por ejemplo, se dan cuenta. O sea, es una cuestión muy delicada porque finalmente el elemento final puede reactivarse incluso la economía, pero tenemos que preservar que los posibles rebrotes podrían surgir justamente de parte de los niños. Y conste que, perdón, para decir nomás, Rolando, todavía no estamos en el pico máximo de la pandemia, porque se anuncia para mediados de año, para entre finales de mayo, junio. Son todas estimaciones, ¿verdad? Claro, pero si en estas circunstancias está complicada la situación, imagínate cuando el pico esté allá arriba. Hablaba el ministro justamente con mucha claridad de que mientras no tengamos a nivel mundial una solución a este problema, y hablo de una vacuna, esto va a tener permanentemente en nuestra de zozobra, y decía el ministro de Salud, tenemos que vivir en modo COVID. O sea, si vamos a volver a la normalidad, lo vamos a hacer definitivamente con estrategias totalmente diferentes a la normalidad. Esto fue conversado con gremios docentes, gremios estudiantiles, con papás, para consensuar un poco y que ninguno de ellos salga y diga, no, esto no podemos ejecutar. Claro, por eso justamente es importante aclarar que la plataforma que tiene el Ministerio ha contemplado todas las variables que hacen a un desempeño amigable para los padres. Entiendan ustedes que, por ejemplo, en los primeros años, desde el jardín hasta el 6º grado, hay mucha dependencia de los padres. Son básicamente los padres que van a estar acompañando a los pequeños. Entonces la plataforma nuestra no es que los satura de tareas, no es así. Desmitificando un poco lo que muchos dicen, la plataforma del Ministerio, primero lo que hicimos, y eso lo vamos a hacer público en poco tiempo más, ha seleccionado los contenidos esenciales. O sea, de todo el programa de estudio se elige lo que es fundamental, los aprendizajes esenciales. Entonces eso nos permite a nosotros distribuir esos contenidos esenciales en todo el año y no sobrecargar demasiado con tareas todo el tiempo. Entonces ustedes van a encontrar, por ejemplo, que del 1er grado al 6º grado, en la plataforma del Ministerio, se da una sola asignatura por día, una por día, y se profundiza eso. Entonces no estamos hablando de una saturación de tareas, esa tarea implica y está orientado a esos contenidos esenciales. Cuando el padre de repente no tiene tiempo o de repente desconoce las estrategias pedagógicas, para eso está la televisión, para que en un momento oportuno esa clase de matemáticas o de ciencias que el niño tiene en sus manos a la mañana pueda tener un docente que le explique con maestría lo que está queriendo dar. ¿Es más efectiva la televisión hoy, viceministro, considerando que en muchos lugares internet, por ejemplo, todavía no llega con dificultad? Más difícil? Entonces, la televisión de alguna manera llega a todos lados y facilita. Otro mito realmente el tema de internet. Es cierto, la conectividad de banda ancha o fija llega a un 20-25% de la población. Estamos hablando de internet fibra óptica o por cable. Pero el elemento que realmente llega al, diría, 95% de la población es el teléfono celular. O sea, y dígame, ¿quién no tiene hoy día WhatsApp? Claro, pero eso tiene un costo, viceministro. No tiene un costo. Te cuento, el acuerdo que hemos llegado con las telefónicas ha sido histórico. El MEC tiene una plataforma de aprendizaje, www.aprendizaje.mec.edu.pi, repito,
aprendizaje.mec.edu.pi. Vos entras a ese link y aunque no tengas saldo, se te permite libre navegación en ese link, por ejemplo. Y eso es un gran paso. Se rompe la barrera económica. El diseño de la plataforma del ministerio no es un diseño pensado en la computadora, es un diseño pensado en el celular. Eso quiere decir que los archivos que están ahí dentro son de pequeño tamaño. ¿Se entiende? Cuando vos estás en una zona de baja cobertura, te pongo un archivo de 20 megas, por ejemplo, y te tarda eternidad en descargar. Pero si te pongo un archivo de 3 megas, te baja más rápido. Está diseñado para entorno celular. Por eso estamos confiados en que, a pesar de que la conexión de banda ancha no llega al 30% de la población, sí la telefonía celular llega a uno. De hecho, y el niño que no tenga celular tendrá la opción de la televisión. Está bien, exactamente. La televisión es el elemento que va a complementar las clases que el ministerio pone en su plataforma. ¿Cuál es el mecanismo que se implementa para el tema de televisión específicamente? Porque si hablamos de un chico de primer grado, uno que está en el 5º grado, ¿cuál es el mecanismo? Mínimo 6 horas de programa, ¿verdad? Excelente porque disipa muchas dudas. Me encantan las preguntas. Sí, 12 horas. Escuelas y colegios. No, esperen, les comento cómo está. El esquema está diseñado de la siguiente manera. Se maneja por ciclos. Primer ciclo es primero, segundo y tercer grado. Segundo ciclo, cuarto, quinto y sexto, tercer ciclo y así sucesivamente, cada 3 años. Entonces, las tareas de la plataforma del ministerio, las que están ahí, tienen un horario por ciclo. Eso quiere decir, por ejemplo, que el lunes, y digo, este lunes 20, en primer grado, segundo grado y tercer grado, la clase va a ser de matemáticas. Primero, segundo y tercer grado, matemáticas. Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros pretendiendo con las señales de televisión? Y lo estamos consiguiendo. Cuando los canales de aire se sumen, va a ser mucho más poderoso. Que cuando tengamos el bloque de primer ciclo, y vamos a tener este lunes 20, por ese canal de cable y por Paraguay TV, vamos a tener ya el primer ciclo avanzando. Entonces, un docente va a explicar, es como tener una aula plurigrado con niños de primeros. En ese momento, ese docente va a explicar esa clase que el niño ya lo tuvo en la mañana. ¿Se entiende? Es más, en esa plataforma del ministerio, y eso se relanza a partir del lunes, vamos a tener 4 archivos, van a ver en la plataforma del ministerio. Un archivo, un PDF, donde está la clase del día. Ese mismo archivo PDF va a estar en imagen, porque hay teléfonos celulares que no reproducen PDF. Entonces estamos pensando en el teléfono. Va a tener un videíto, un video corto, mejor dicho, de unos 3 minutos, que con algoritmos de compresión llega a tener menos de 3 megas de tamaño. Existe eso. Más un audio. El paquete completo de esos 4 elementos va a empezar alrededor de 5 megas, que ustedes saben que no es nada. Entonces, con esos elementos, ya el estudiante a la mañana ya va a poder tener posibilidad de que alguien le explicó algo en 3 minutos y hay un audio que le lee el texto en guaraní, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, de esa forma avanzamos mucho a la mañana y si alguna duda quedó, a la tarde tenemos al docente que nos va a explicar en una sola clase, tanto al del primero como al del segundo como al del tercero, porque estamos hablando de la misma materia. Porque hay gente también que no tiene teléfono celular, eso es categórico, no tiene, y por ahí tiene una tele en su casa y lo puede hacer. O sea que si no dio por el teléfono en el horario establecido para la televisión, lo puede hacer sin ningún, o sea que independiente, eso lo puede hacer, ¿no? Sí. Lo que voy a decir es un refuerzo. Lo que voy a decir va a ser muy polémico, pero tenemos forma de demostrarlo, ¿verdad? Si el medio de llegada para el ministerio es el teléfono celular, la última encuesta permanente de hogares del año 2018 que habla del capítulo de TICS dice que el 97% de los hogares tienen un teléfono celular. Cuando vos haces una consulta a las telefónicas y le preguntás a la telefónica cuánto de tu parque de teléfonos puede tener posibilidad de transmitir datos, y me hablan de un 97% también. Quiere decir que esos teléfonos analógicos, el 1100 famoso que tenía la internita, está en extinción. Existe, por supuesto, pero está en extinción. El parque, por encima del 90% del parque de teléfonos, tiene capacidad de transmitir y recibir datos. Entonces, para nosotros la vía de entrada es el teléfono. Y si es que hay cierta voluntad, nos movemos en la zona de la casa donde hay señal, ahí vas a poder descargar la clase de tu hijo. O sea, y más complementando con la televisión, podemos llegar a un número importante. Ahora sí, lo que a nosotros nos preocupa bastante es cómo llegamos a lo que nos llegamos. Porque existe realmente una cobertura de estudiantes que van a estar lejos de una cobertura celular, y a eso sí tenemos, venía hablando con los supervisores de Concepción en este momento, vamos a hacer un relevamiento de quiénes son los estudiantes nominados que no están pudiendo contactar con sus docentes
para que para ellos encontremos estrategias alternativas, por ejemplo, impresión de materiales, más la radio, busquemos un mecanismo para que estos estudiantes no queden abandonados, porque nuestro objetivo fundamental es que a la vuelta de esto, ninguno abandone. Es nuestra estimación la escuela. Claro, ahora llegamos a los alumnos. Ahora, ¿cómo se los va a evaluar a cada uno? Excelente pregunta, porque realmente hemos pasado muchas horas pensando en esto, ¿verdad? Las evaluaciones hoy día se pueden hacer, y son varios escenarios. El escenario, ¿tenemos tiempo para explicar? Sí. Bueno, el escenario que tenemos es el siguiente, y es bueno porque acá seguramente muchos maestros están viendo esto. Hemos pensado y ya comenzamos a trabajar en los desarrollos, pues hay que hacer desarrollos propios. ¿Cómo se puede cómo un estudiante, por ejemplo, de cuarto o quinto grado, puede enviarle la tarea al docente? ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Verdad? Y se va a hacer de la siguiente forma. La plataforma aprendizaje.mec.edu.pi es gratuita. Yo puedo entrar ahí gratis. No me va a comer mi saldo, como se dice, ¿verdad? Entonces, yo entro en el apartado estudiantes. Apartado estudiantes. ¿Y qué hago? Hago lo siguiente. Hay un apartado de lo que es estudiantes que dice mis tareas. Eso va a aparecer, mis tareas. Entonces, don Troche, el niño Troche, entra en mis tareas y se identifica, en este caso, con su número de cédula. O vemos alguna forma de que se comunique. En el primer momento, ¿qué va a hacer? Va a poner su número de cédula y en la primera entrada, lo que va a hacer es, va a colocar también el número de teléfono del cual se está conectando. ¿Qué número de teléfono? ¿Para qué es eso? Para que cuando nosotros enviemos la solicitud de empadronamiento pueda recibir en el teléfono el password del niño. Entonces ya tiene su usuario y su contraseña. ¿Me aguantás un rato, Robert? Está el jefe en línea. Bueno. Bueno, ministro Peta, ¿cómo le va? Buenas noches. Bien, ¿cómo están? Bien. Acá apasionado con el tema de la educación, con Robert acá explicándonos los detalles de qué manera vamos a llegar a los chicos en esto que es inminente, y lo decía usted, no yo, acerca de las clases presenciales que probablemente esta noche, este año ya no dé más, y bueno, hay que optar por el siguiente paso, las clases virtuales. La virtualidad. Fíjate vos que no es un capricho del ministro, ni del Ministerio de Educación, todo lo virtual, todo lo que está aplicando Robert. Sino que está hace 22 años en una ley de educación de la República del Paraguay, artículo 59-60, que por ahí Robert le va a explicar después si tiene a mano, y es la educación a distancia. Entonces, pareciera que en otro tiempo esto era inaplicable o era para ciertos sectores. Hoy todos tenemos que vencer al coronavirus y la mejor manera es el aislamiento social, porque no existe vacuna en el mundo. Mientras no exista vacuna, ese pico que hablan los expertos, que dicen que va a ser en invierno, es muy relativo, porque en invierno Troche se va a ir al hospital por la gripe estacional, la común, y Eduardo o Robert se va a ir al mismo hospital con un coronavirus, porque tiene los síntomas muy similares, ¿no? Cuando vuelva Troche a su casa va a venir con coronavirus. Por eso se cree que en ese tiempo va a haber un pico alto. Pero en septiembre, octubre, supongamos que se vaya la gripe estacional, ahí queda el coronavirus porque no hay vacuna a nivel mundial. Y nosotros llenamos las aulas de alumnos, 1 millón de alumnos, 90.000 docentes. El pico va a ser en septiembre, en octubre, o en noviembre, o en diciembre. Y vamos a colapsar los hospitales y van a morir mucha gente. Sobre ese tema, que evidentemente, más que nada, no polémica, sino que ansiedad por parte de los padres porque no saben qué va a pasar con relación al tema de las clases. Usted habló con el presidente de la República. No creo que haya salido nada más de Eduardo Peta a decir esto, evidentemente, por estas razones y explicaciones que está dando, ya no va más. ¿Charló con el presidente? ¿Usted ya le planteó esto? Se habló. Sí. Se habló con el presidente, con el ministro de Salud, que es el órgano rector, es aquel que cuando vos estás internado, vos decís, yo voy a salir de alta, estoy bien, y vos estás caminando en tu habitación, vos estás en tu habitación caminando con tu suero, y después te dicen, no, espera, mañana te voy a sacar el suero, pero te voy a dejar las vías y vamos a quedar un día más. Es decir, como es un problema de salud pública, el órgano rector es salud pública. Entonces, nosotros le dijimos al presidente, señor presidente, pida un dictamen, por favor, de salud pública y que definitivamente el sector de la educación tenga un decreto exclusivo que diga, ustedes
vuelven en tal fecha o no vuelven este año. Entonces ahí te puede organizar papá, mamá, sector privado, sector público de la educación, plataforma virtual que le estaba aplicando Robert, etcétera. Pero yo no entré para eso. Yo entré para dar una buena noticia. Claro, sobre ese tema justamente, porque nosotros acá ya dimos un paso adelante, ministro de Voz. Ya estamos en la plataforma virtual, de qué manera masificar la educación a nivel país, y necesitamos, evidentemente, nos decía Robert, un canal de aire. Coméntenos cómo avanza esta charla con el directorio del SNT. Vos sabés, sos un pajarito, como diría Maduro. Muy bien, y Robert no sabe. No, por eso te llamamos, ministro. Muy bien, y la gente no sabe. Nosotros tenemos, por ejemplo, dice, bueno, estás llegando con ABC a 53% y es muy poco, pero allá en el interior, allá en la comunidad donde hay un asentamiento que mira SNT, pero no tiene saldo, no tiene un teléfono, etcétera. ¿Y cómo vas a llegar a eso? Y bueno, y decíamos nosotros dentro del MEC vamos a llegar en forma de materiales físicos, Robert después te va a explicar. Pero honestamente, de corazón, gracias SNT, gracias de corazón, porque yo soy cristiano, yo soy creyente. Solamente Dios puede bendecir un gesto tan grave como una autoridad del SNT me llama y me dice, ministro, el SNT se convierte en una escuela. ¿Cómo? Le dije, el SNT se convierte en una escuela. No, pero usted me está cargando, yo no entendí. No, vamos a dar nuestro aporte. Las horas que sean necesarias, todos los días, y vamos a repetir de tarde y fin de semana también. Pero no, te juro que no entendí. Te juro que no entendí porque no estamos hablando de costo. Tiene su costo el SNT. Me dijo, usted no se preocupe esa parte. No, pero yo no creía. Esta tarde fue. Sí, claro. De hecho, le dije, pero todo el SNT se convierte en una escuela. Pero usted me está regalando en materia de salud 10.000 camas de terapia intensiva, porque la educación con este coronavirus estaba en terapia intensiva, y viene el SNT a decirme, te pongo todas las condiciones de terapia intensiva, solamente necesito los médicos, los docentes en este caso, que me administren al paciente, que es el alumno que está en casa, ya en el último asentamiento de la República donde el SNT llega, para que, te digo, yo no sabía qué decirle a Pleita, ¿no? Y le dije, ¿sabes qué, hermano? No sé, tenía que estar en el programa, tenía otro compromiso, le mandé a Robert, pero ¿qué vamos a hacer? Me llamás y yo quiero sorprenderle a Robert y al país, que el SNT, no sé cómo le vamos a llamar, la escuela en tu casa, o podemos llamarle la escuela, tu escuela en el Canal 9, qué sé yo, algo vamos a inventar, pero es un gran desafío porque el canal, Robert, porque no estará, ahora se estará enterando, porque no le llamé antes, el Canal 9, ahí donde vos estás, se convierte en una institución educativa donde vamos a llegar hasta el último niño para que se salve el conocimiento en la República del Paraguay y no solamente la educación. ¿Y cuándo arrancamos, ministro? La próxima semana, si conociendo al ministro Peta, la próxima semana. No, acá, no, el medio está, simplemente necesitamos obviamente los médicos, hay toda una organización también que va a acompañar de organismos relacionados a la educación, señor, porque esta es una responsabilidad de todos, ministro. Tremendo. Yo te iba a decir un gesto solidario, hermoso, no sé qué te puedo decir. Cayó el fútbol, cayó la farándula, cayeron los teatros, cayeron todo. Y de repente un medio de comunicación dice, no vamos a permitir que caiga ni la salud ni la educación, que es lo que nos va a desarrollar. No tiene nombre, hermano, no sé qué te voy a decir, soy un agradecido. Se cerraron todas las cosas en el mundo, yo soy creyente, pero las puertas del cielo no se cerraron. ¿Por qué te digo? Por esta
propuesta que me hizo llegar hoy el Canal 9 de decirme a disposición. Entonces digo, todo el resto puede estar cerrado, pero las puertas del cielo, ¿sabe por qué? Porque hay un niño que se iba a truncar su sueño este año, y si el coronavirus dura el 2021 y no llega la vacuna o no se crea la vacuna, iba a sufrir el 2021. Pero los sueños de los niños de la República del Paraguay no serán truncados, porque hay una herramienta que se llama SNT, que dice, yo me sumo a esta propuesta de cumplir los sueños de tantos niños, y nadie va a truncar, ni tampoco un virus que nos va a truncar cuando podemos llegar a través de televisión. Ministro, ¿para cuándo el presidente de la República le va a emitir ese decreto que usted está esperando como para que la educación se vuelva virtual y tenga ese sustento legal? Nosotros hablamos con él y con el ministro de Salud, y bueno, ellos van a dictaminarlo del Ministerio de Salud. Ayer le enviamos la nota para formalizar para todo el protocolo. El presidente le remite a Salud Pública y le dice, dictamine sobre este tema. Bueno, y como el médico es el médico, yo no soy médico, entonces no puedo decirte. El médico va a decir hasta tal fecha, pero como te dije, esa conversación íntima que tuve con el ministro de Salud, que se puede disparar en septiembre, en octubre, y va a generar muerte en Paraguay. Entonces, mi apreciación, mi apreciación, porque por ahí pueden titular, PETA dice que va hasta el final. No, mi apreciación es que esto va hasta fin de año, pero puede ser que el ministro diga no, hasta septiembre, y bueno, hasta septiembre, y ahí una vez que esté el dictamen, el presidente de la República va a sacar el decreto, y ahí papá, mamá se organiza, el sector de la educación privada se organiza, el sector público. Acá está una herramienta como el CNT, bien, vamos para meter las escuelas a través del Canal 9 en toda la República del Paraguay, las plataformas para los que tienen internet y para los que tienen saldo en su celular, y ya no va a haber excusa, y vamos a salvar a nuestros niños. Y aquí el padre o madre que dice, no, pero hay que declarar perdido, y bueno, no sé qué te puedo decir, no puedo opinar de la decisión que puedas tomar sobre lo que tanto amas, que son tus hijos. Algunos dicen, ¿por qué no declaramos perdido? ¿Y dónde te va a llevar tu hijo? ¿A tu trabajo contigo? No, va a quedar en tu casa. Y bueno, qué mejor momento de que el SNT esté transmitiendo en tu casa. Te organizas en casa, te vas a trabajar, y el SNT está en tu casa como escuela, y tu hijo va a disfrutar las horas que sean necesarias de video, de profesionales, de docentes, de plataformas, y le vamos a formar, y yo te puedo asegurar que va a ser mucho más, el nivel de aprendizaje va a ser muy superior al que tenemos. Ministro, simplemente para complementar algo, mientras los chicos desarrollen sus clases virtuales por su plataforma, por la televisión, ¿cómo se va a manejar con el tema de la merienda escolar, con el almuerzo? ¿Eso va a seguir? Por ahí muchos están preguntando. Vamos a seguir repartiendo, pero vamos a ir tomando nota, porque es fácil ir detrás de una bolsa de comida, ¿no? Claro. No, yo te voy a pedir, mamá, papá, ¿cómo estás tu hijo? ¿Cómo estás siguiendo esto? Ahí están los docentes y están los supervisores. No, yo estoy siguiendo a través de Canal 9. Yo estoy siguiendo a través de mi celular, de la plataforma Teams. Yo estoy siguiendo a través de la plataforma de recursos. Muy bien, vamos a ir puntuando. Los docentes ya saben cómo registrar cada tipo de enseñanza y cómo está recibiendo ese alumno. Pero, salvo que mañana nos digan, mañana no tengo televisión. Bueno, vamos a anotar los que no tienen televisión. Pero a veces uno recorre... yo cuando repartí estos días aquí, ahí en la zona de Bañado, esas antenas de cable, hay de todos los colores. Totalmente. Hay dos cosas que no faltan en la casa: el teléfono celular y una pantalla de TV. Eso sin duda alguna. Ministro, para despedirte, más que nada ya una reflexión, porque evidentemente Salud Pública está haciendo un gran trabajo con el ministro Mazzoleni en la contención, en evitar que esta curva se dispare, tratar de cuidarnos. Entendemos, aunque a veces es difícil con el tema de la economía, entendemos. Por un lado, estamos salvando la salud pública. Por el otro, con este convenio, con el proyecto,
como usted decía, vamos a tratar de salvar la educación de nuestros niños. No, tratar es como dudar que el paciente va a morir y va a vivir. No, vamos a salvar. Bueno, ahora falta un solo salvataje y ojalá que esto lo escuche, lo vea y lo entienda el ministro de Hacienda con sus asesores. Hay que también salvar la economía del país. Ministro, gracias, un abrazo para vos. A ustedes. Así que Robert, no sé si se sorprendió con la noticia, a trabajar. Ya está sonriente. Ya se está viendo él dando clases en televisión, ministro. Bueno. Así que gracias, Canal 9 de corazón, que Dios bendiga ese canal, a todos los que integran. Y bueno, un año distinto, pero de grandes éxitos, porque vamos a tener satisfacciones de hogares transformados con sueños cumplidos de nuestros niños, que no vino un virus a truncar el sueño de nuestros hijos. Sí, señor. Un abrazo, ministro. Gracias. Robert, ¿nos aguantás un rato? Tenemos que cumplir con la pausa. Ya volvemos, ¿sí? Brevísima, ya regresamos. Bueno, se nos fue el tiempo con Robert, lo vamos a tener en instantes a un ex ministro de Hacienda también en comunicación. De hecho, lo vamos a tener con mucha más frecuencia en Canal 9 ahora aquí en los estudios justamente a partir de la próxima semana y quedamos pendientes contigo para seguir hablando sobre el tema de la evaluación. Fantástico. Y bueno, de qué manera vamos a ejecutar esto a través de las pantallas. Sí, un mensaje para los maestros y los padres, que el año va a tener parte de su ministerio todo el apoyo posible. Los maestros siéntanse apoyados. Las estrategias que estamos elaborando están pensadas en ustedes, para que ustedes de alguna forma se concentren en apoyar y en contener a sus estudiantes para que los estudiantes sean realmente y hagan seguimiento a esas clases. Así que, año desafiante y podemos decir que esto es un privilegio estar en este momento enfrentando ese desafío. Gracias, viceministro. Gracias. A ver. Bueno, vamos a hablar ahora de este protocolo para la inhumación de las personas víctimas del COVID. Algunas precisiones hechas justamente por el doctor Pablo Lemier. La medida es obligatoria y se aplica con la intervención de la Fiscalía, la Policía y la esperada colaboración ciudadana. Todos los fallecidos deberán ser enterrados en el menor tiempo posible, sean o no casos confirmados de COVID-19. Las medidas obligatorias son no velatorio, cajón cerrado y entierro inmediato. Y hay algunas reglas que tenemos que entender que van a ser aplicables para toda la pandemia y van a ser independientemente de que el fallecido esté o no confirmado como COVID. Sí. En este caso es un caso donde no hay confirmación de que sea COVID. Pero independientemente de eso, las reglas dicen lo siguiente: no velatorio en ninguna muerte durante la pandemia, cajón sellado en todas las muertes, sean o no de coronavirus, y entierro inmediato. Eso significa que el intendente tiene que providenciar para que el cementerio esté abierto las 24 horas y se entierre a la hora que sea. En varios puntos del país se multiplican los casos de vecinos preocupados en inmediaciones de los cementerios. El doctor Lemir echa luz al tema y afirma que con el protocolo de resguardo de los fallecidos no implica un riesgo dentro de la comunidad cercana. La única forma de que ese cuerpo me contagie a mi ciudadano del barrio es que yo me vaya, desentierre el cuerpo o rompa el panteón. Agarre el cajón, abra el cajón, rompa los sellos del cajón. Una vez roto los sellos del cajón, abra la bolsa que está sellada, le abrace y le bese al cadáver. Esa es la única forma de que me contagie. Si el cuerpo está dentro del panteón o está enterrado, no va a ser contagiante. Paraguay tiene un buen desempeño en esta pandemia hasta el momento. Según las autoridades, por ahora estamos lejos del peor escenario. No digo que esto será imposible, pero las probabilidades de ese escenario son menores, ¿sí? El escenario más benigno sería que esto se comporte como una epidemia de influenza. Sí, que así como tenemos todos los años, tenemos alrededor de 70 muertes por influenza, pero 120 muertes por virus respiratorio cada año. Es prácticamente un hecho la extensión de la cuarentena hasta finales del mes de abril. La comunicación oficial será emitida por el Poder Ejecutivo.
Bueno, también agradecemos su presencia esta noche en forma virtual, que es lo que vamos a aprender y lo estamos haciendo con esta situación, al doctor Manuel Ferreira Bruschetti. Él es economista, exministro de Hacienda. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, ¿cómo están? Un saludo a la audiencia. Bien, ministro, bastante bien. Bueno, queríamos escuchar cuál es la perspectiva con relación a lo que se viene principalmente para el ámbito económico. Estamos hablando de una situación crítica por la que atraviesan pequeñas empresas, medianas y por supuesto las empresas grandes, porque hasta este momento quizá hay muchos proyectos, pero nada concreto para poder aguantar este tiempo de crisis y evitar un desempleo masivo. Bueno, en realidad ya hay muchas cosas concretas, ¿verdad? Lo que ha ocurrido en estos días ha sido una reducción bastante importante de los ingresos de muchísimas empresas. Y lo que se ha hecho con la ley 6524, que es la ley de emergencia, es tratar de paliar eso. Esa ley, más allá de que habla también de la forma de reordenar el gasto del Estado, toma algunas medidas que son importantes. La primera es se difieren los impuestos o se habilita al Ministerio de Hacienda para que pueda diferir impuestos. Se habilita también para el diferimiento de gastos de servicios públicos como luz, agua y teléfono. Se habilita también un fondo que es un fideicomiso para que este fideicomiso pueda generar garantías para bancos y que los bancos puedan prestar. Y por otro lado se fondea también el FOGAPI, que es el Fondo de Garantía del Paraguay, que es una ley del año 2017 más o menos, que lo que hace es otorgar garantías cuando los bancos no quieren dar esas garantías. Hasta ahora, y también obviamente se establece un sistema de subsidios para aquella gente que es informal, que es la otra parte importante, ¿verdad? Lo que ahora necesitamos es tener en cuenta que nosotros tenemos más o menos la población que trabaja, la podemos dividir en dos grupos. Un grupo que es el grupo de gente que trabaja de manera informal, el grupo de gente que es cuentapropista, un jardinero, un peluquero, etcétera, etcétera. La gente que trabaja por cuenta propia y que esta gente no está saliendo a trabajar y está con serios problemas de ingresos. A esa gente hay que asistirla. Y ese es un grupo grande de gente, de entre 1.500.000 y 1.800.000 personas. Y por otro lado está la gente que trabaja en algún tipo de empresa, desde una microempresa con 5 empleados hasta una gran empresa con 2.000 o 3.000 empleados. Y la verdad que la mayoría, todas ellas están en problemas y necesitan también algún tipo de fondeo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se quiere hacer a este respecto? Una de las cosas que se quiere hacer es, esta gente necesita, o estas empresas necesitan financiamiento del Estado para poder mantener su planilla, no del Estado, financiamiento de bancos para poder mantener su planilla salarial. Y digo bien, no subsidios, sino financiamiento. Entonces, el problema es que el banco, desde el momento en que, por ejemplo, tenés un restaurante, este banco dice, este restaurante, yo no sé cuándo va a volver a trabajar, entonces ¿cómo le voy a prestar plata y no sé cuándo me va a pagar? Entonces ahí entra el Estado y el Estado dice, yo te cubro con un 70, un 80% de la garantía si es que no le querés prestar plata a este restaurante. Y de esa forma se genera un giro del negocio y se permite que la gente que trabaja en ese restaurante siga cobrando sueldo, ¿verdad? Este es el tipo de cosas que falta que fluya todavía. Si bien se ha capitalizado el FOGAPI, se ha capitalizado el fideicomiso, los dos en $200 millones y se habla de un apalancamiento de 5-1, o sea, se puede llegar hasta $1.000 millones, todavía la reglamentación, claro. Sobre todo el fideicomiso para ver cómo va a funcionar esto. Vos sabés que una de las cosas que varios de tus colegas economistas dicen, no, es impensado pensar que una empresa se va a endeudar para pagar salario. Pero hoy lo tuvimos a Marco Riquelme, creo que lo conoce usted, empresario de una familia de empresarios, que está muy preocupado y dice, no, el 90% de la gente con la que charlamos, colegas míos de la Unión Industrial Paraguaya, joven, quiere endeudarse para pagar estos salarios durante 4 o 5 meses, pero tiene que ser un préstamo que venga de un fondo de garantía que respalde desde el Estado, porque la banca privada no está interesada, no tiene la posibilidad o no quiere, y ahí tiene que estar el Estado a través de este fondo y que permita acceder a un oxígeno a
años, 1 o 2 de gracia y un porcentaje que nos permita realmente poder pagar, que nadie gane plata, una situación excepcional. Y es más, decía Marcos Riquelme que no establezcan exigencias que si incumplimos nos aumenten, por ejemplo, las tasas de interés, claro, o que nos sancionen. Que sería el despido. ¿Qué opina al respecto, doctor? No, a mí me parece que tiene mucha razón. No es cierto que la gente, yo discrepo con la gente que dice hay que despedirle a todo el mundo, porque primero, no hay forma de subsidiarle si todas las empresas le despiden a todo el mundo. En Paraguay se pagan más o menos 3.800 millones de dólares de salario por mes. Imagínate lo que sería la debacle esta, ¿verdad? Eso por un lado. Sí. Por otro lado, ¿por qué no vale la pena despedir? Porque después, cuando quieras volver a abrir tu empresa, ¿cómo contratás a la gente de vuelta? Se te perdió el personal que has entrenado, personal muy valioso, de muchos años con lo que tenés un vínculo. No es así nomás que las empresas quieren dejar ir eso, ¿verdad? El costo de reposición laboral es extremadamente alto, tal vez mucho más alto que el costo de despido en muchos casos, ¿verdad? Sobre todo personal que funciona bien. El problema es que no tenés ingresos. Claro. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Al dar un fondo de garantía, fíjate que el banco toma dinero del público. La tasa promedio hoy en el sistema es de 4,23%. Sobre esa tasa, cuando el Estado dice yo te garantizo el 70%, ese 4,23% está garantizado. Lo que se debería hacer es cargar un monto sobre ese valor de, por ejemplo, 3%, llegar a 7,23%, y esa debería ser la tasa para la parte garantizada, y que la parte libre, donde el banco arriesga su capital, sea libre, ¿verdad? Sea realmente una tasa donde el banco ponga la tasa que mejor le parece, ¿verdad? Pero creo que esta debería ser la coincidencia, porque el riesgo que tiene el banco en prestarte plata a vos, después de que el Estado le dio una garantía del 70%, se reduce solamente al 30%, el riesgo es muchísimo menor. Sí. Entonces, no se aplica en este caso la teoría de que a mayor tasa, mayor riesgo, porque en realidad el riesgo está prácticamente ha desaparecido con Doctor, este fondo. ¿usted esto no le planteó al ministro de Hacienda? Sí, claro que le planteé. ¿Qué dijo? Creo que el ministro de Hacienda coincide con esta visión. Coincide, porque sí, por lo que le escuchamos hasta ahora está cerrado. No, yo creo que él no está cerrado. Yo creo que él coincide con la visión. Lo que está buscando son los mecanismos para tratar de conseguir esto. Se ha armado el FOGAPI, se ha armado el fondo del fideicomiso, pero el fideicomiso todavía no tiene una reglamentación. Hay que ver esa reglamentación y hay que procurar que los bancos compitan entre sí por generar clientes, ¿verdad? Pero de tiempo ya estamos cortos. Sí. Cada día estamos peor. Claro. Eso es cierto. Cada día estamos más cortos de tiempo. Claro. Cada día se aguanta menos. Claro, porque, y repito esto, la inacción del gobierno puede terminar en una debacle. El solo hecho de no haber hecho puede generar una situación mucho más complicada, doctor. Mira, yo no sé si hay inacción. Lo que pasa es que las políticas que se hacen son políticas que toman su tiempo en producir sus efectos. Entonces, el problema es que el sistema financiero hoy no está prestando lo que tiene que prestar, porque su percepción de riesgo hacia las empresas es mucho mayor hoy. Y el fondo de garantía que salió hace 15 días, se reglamentó, se fondeó con 200 millones de dólares más o menos del Banco Mundial. Tomó su tiempo hacer esto. Entonces, creo que ahora va a empezar a funcionar. Esperemos que funcione lo antes posible y que la reglamentación salga lo antes posible, y que sea una reglamentación que haga lo que Marcos Riquelme dice, que sea una reglamentación que permita tener una tasa baja para que la gente pueda aguantar su personal, primero, y que segundo, tenga una característica lo suficientemente inteligente como para que los bancos compitan entre sí y hagan bajar la tasa de interés, ya que están cubiertos de todo riesgo con esta garantía soberana. Y sumamente interesante también desde esa perspectiva. Yo te decía inacción porque hay que hacerlo ahora y no mañana, porque mañana puede ser tarde. Pero el tema de la lógica también, y usted que es especialista en esto, nosotros somos neófitos acá, porque si la idea es no cortar esa cadena de pago, porque el dinero
le va a convenir, le va a salir mucho más económico al Estado oxigenar esa plata que en algún momento va a retornar nuevamente al Estado. Es mucho más conveniente prestarle al sector empresarial y que él pueda pagarle precisamente al empleado, que éste pueda mover la economía, que éste pueda garantizar su sistema de salud a través de IPS e incluso su sistema de jubilación, doctor. Pero es categórico lo que estás diciendo, ¿verdad? Es categórico. Yo no puedo más que coincidir con eso. Y te digo más. Imagínate que el empresario en promedio va a estar tomando un crédito para ayudarle al Estado a mantener, a no tener que subsidiar a gente en un momento en el cual lo más fácil sería despedir a todo el mundo y que sea problema de otro, que no sea problema mío, ¿verdad? Creo que esto es algo extremadamente valioso y creo que hay que entender eso. Y en un momento en que el empresario en realidad va a tomar un crédito para no ganar nada con ese crédito. Claro. Creo que esto hay que entenderlo del Estado y hay que entenderlo también, y creo que lo entiende muchísima gente dentro del sistema financiero. Pero por ahora pareciera ser que apunta al tema del subsidio, ¿verdad? Porque vemos insistentemente hablar, ya empezaron de hecho a hacer un primer desembolso al IPS para poder empezar a cubrir, y todo va caminando a ese tema del subsidio que, como usted mismo decía, va a ser insostenible en algún momento dado. Pues escuchame una cosa, el subsidio es nada. El subsidio es medio sueldo mínimo una vez. Realmente es muy bajo. Mucho mejor sería, por ejemplo, que se otorguen garantías a las empresas privadas y que las empresas puedan sostener su planilla salarial, por un lado, y que por otro lado tal vez lo que se puede hacer es reducir tal vez la planilla salarial. Entonces decir, bueno, al trabajador no le voy a echar, pero le voy a pagar el 70% de su sueldo, el 80% de su sueldo. Y que tal vez el IPS complete la otra parte a cambio de una renuncia del trabajador a meses de jubilación. Entonces yo decido aportar un poco más y cobrar hoy, pero me voy a jubilar un poco más tarde, me voy a jubilar un año después o 2 años después, a los 61 o a los 62 años. Creo que acá hay una cuestión que hay que compartirla entre todos y este me parece que es el eje central de todo esto. Sí. Totalmente de acuerdo, doctor. Queríamos entender un poco y más que nada, y finalmente con esto, y me gustaría si puede ser breve, se puede hacer, porque hasta ahora lo que hemos entendido, por lo menos lo que recibimos de este lado, es que no se puede hacer, estamos atados, no vamos a tocar este fondo, es imposible endeudar al país, pero estamos en una situación de pandemia. Finalmente, breve, doctor, sí se puede hacer. Sí se puede hacer, categóricamente. Doctor, un abrazo, un placer como siempre charlar contigo. Buen resto de jornada. No, un gran abrazo y un gran saludo a la teleaudiencia de Canal 9. Gracias. El doctor Manuel Ferreira Bruschetti, ex ministro de Hacienda. Por fin una opinión diferente de tantas que venimos escuchando esta semana, ¿verdad? Todo no se puede, no se puede, no se puede, ¿verdad? Ya hace un par de días que no duermo porque dije, tan errado y equivocado estoy en mi percepción, porque esa es la percepción que me hicieron llegar desde el otro lado. Pero hoy con lo de Marco, hoy con el doctor Ferreira Bruschetti, entendemos de que sí es posible y sí se puede. Y se debe hacer en una época de mucha solidaridad. Y no solamente entre nosotros, entre los comunes nada más, sino que entre los que están arriba, los que están acá y los que están abajo. Todos juntos. Buenas noches, hasta mañana. Chao, chao.